Bienvenidos a esta nueva edición de Asia, Lejano Oriente. Hoy tenemos un programa diferente. El embajador de la India, Amarenda Katwa, nos invitó a una exposición de una obra artística que se realizaba en el barrio de Belgrano. La obra era un trabajo de la fotógrafa Jessica Jayad y de la artista plástica Violeta Urrutia. Ellas hicieron un trabajo inspiradas en un viaje a la India, que impulsó Eva Puente, presidenta del CEP, Centro de Estudios Psicoanalíticos. Eva había formado un grupo que buscaba nuevos horizontes para amplificar las experiencias de su grupo terapéutico. Y el lugar elegido fue este país asiático. ¿Qué mejor que India para dejar fluir sus energías y hacer un gran descubrimiento interior? Bueno, esta es la historia de su viaje contada por sus protagonistas. Bueno, todo esto que ha sucedido a partir de un modo de trabajo que tiene más de 30 años, que se llama maratón terapéutica. Es decir, se reúne un grupo de gente, en este caso 14 personas, que veníamos trabajando durante 2 años antes de este viaje, con cuestiones muy profundas, muy íntimas, muy desde el ser, desde el adentro. Se organizó este viaje, las 14 personas, más una terapeuta que colaboró conmigo y yo viajamos a India durante 10 días, el sur, el norte, Nepal, y sucedieron infinidad de cosas que suceden en este modo de trabajar. Es un modo muy intenso de trabajo que no responde a las formas habituales de trabajo grupal, sino que es un modo de trabajo donde cada uno despierta lo más profundo, lo más verdadero, lo más íntimo, se mueven infinidad de cosas. Y en este viaje puntualmente, la propuesta fue que la gente tratara de producir aquello que tenía como alguna deuda interna o alguna deuda de producción. Las personas que más produjeron en este grupo han sido Violeta y Jessica, desde la pintura y desde la fotografía, y también se ha escrito un texto de todo lo que ocurrió. Lo que ocurrió realmente fue intenso, siempre es intenso, siempre ocurre del mismo modo. Entonces se realiza este grupo, se trabaja intensamente, en paralelo yo de cada lugar al que viajamos tomo algo propio de ese lugar. En este caso tomé el lila, que es un juego milenario de la India. El lila con el psicoanálisis y el maratón terapéutica, que es el modo en que yo trabajo, se conjugaron estos 3 elementos y pasaron cosas asombrosas. De verdad, de un orden que yo les decía en algún momento a todos, tanto a Jessica, que ha sacado fotografía, como a Violeta, que ha pintado, y al resto de la gente que ha escrito, que realmente escribieron, pintaron y tomaron fotografías desde otro lugar. Es como si uno se abriera el cuerpo por la mitad y esto surge desde las tripas. Es como pintar, escribir, es como debiera ser el arte a mi criterio en general, y que algunos lo logran, pero esto ocurre después de que una persona mueve todos los esquemas cotidianos o de trabajo habitual en el mundo, ¿no? Yo hace más o menos 3 años que buscando conectarme con mi deseo, empiezo un curso de pintura y en la pintura encuentro una pasión muy interesante. Prácticamente, paralelamente, empiezo esta maratón de análisis con la doctora Eva y empiezo a intensificar un montón lo que representa el arte. Empiezo a dedicarle cada vez más tiempo, más pasión y más energía,
y cuando surge la idea de viajar a India o la propuesta de conocer India, a mí me resulta muy, muy atractivo, me generaba mucha curiosidad la cultura de India y me representaba también muy atractivo representarla después en el arte. Digamos, no, al principio no, la consigna era llevar uno de estos grupos que tenemos semanalmente hace casi 2 años a la India, porque bueno, tener uno de estos grupos en otro contexto podía llegar a enriquecer mucho el trabajo. Para la mayoría, desde el momento en el que se planteó, sonaba como algo alocado, sonaba como algo loco que nos vayamos en grupo a trabajar a la India, que era tan lejos y tan exótico y tan diferente. Y se trabajó durante prácticamente 6 meses en destrabar todas las cuestiones que hacían que no se pueda viajar, porque la realidad es que coordinar un grupo de 14 personas en la misma fecha, disponibilidad económica, deseos de ir a la India, es complejo. Pero bueno, pudimos entender cada uno la complejidad que teníamos y resolverla y destrabarla, y de repente como algo así imposible se transformó posible. La India porque es un lugar muy, muy intenso, muy lleno de misterio, es algo que resulta tentador, pero podría haber sido otro lugar también, es decir, fue en este caso la India y esto es lo que produjo India. No, surgen desde una cuestión grupal, es decir, el grupo trabaja con elementos significantes, modos intensos de trabajo, donde con lo que más se trabaja es con el deseo de cada uno. Es como una consumación del deseo de todos en un lugar puntual. Esto fue lo que ocurrió, digo, en este viaje, este fue el deseo de todos. Surge desde el sueño de una de las integrantes del grupo, sueña que el grupo viaja a India. Al resto del grupo le resultó sumamente interesante la posibilidad de elegir India. Y bueno. El grupo de análisis en realidad surge desde un deseo de varios de los participantes que concurríamos a hacer análisis individual a la Fundación CEP, y desde donde se proponían maratones de análisis, que estas maratones de análisis es un poco lo que expresaba antes Eva, de 4 o 5 días de trabajo muy intenso de análisis con cada uno, pero trabajándolo en grupo. Y varios de los que participábamos de esas maratones nos sentimos interesados por potenciar ese tipo de trabajo y se propuso a la institución conformar un grupo para que tenga una dinámica más continua de trabajo. Con esta maratón de análisis que hacemos, nos juntamos una vez por semana prácticamente a elaborar diferentes cuestiones. Se decidió hacerlo con mucha fuerza y pensando que era hasta imposible, pero lo logramos. Durante el viaje escribí muchísimo, todo el trabajo que hacíamos de análisis era muy intenso y era muy, muy rico para poder hacer arte y para poder expresar, y elaboramos muchísimo, o yo elaboré muchísimo, todo lo relacionado al deseo, a poder conectarme con mi deseo, a poder conectarme con la esencia de mi ser. Y volver del viaje y plantear una muestra de arte me representó de algún modo jugar con esas herramientas que había tomado y expresarlas y plasmarlas en cuadros. La experiencia fue muy intensa. Yo como fotógrafa encontré, India fue muy estimulante para mí como fotógrafa, sin embargo me encontré fotógrafa a partir de un trabajo muy arduo, intenso, profundo con mi grupo en el que fuimos, en donde trabajé mucho sobre lo más interior de mi ser, y a partir de eso logré conectarme con la fotografía y poder abrir mis ojos y tomar lo que India me ofrecía desde otro lugar, ¿no? desde el estado capaz más profundo de mi alma.
El regreso de la India fue también muy intenso, como todo lo que ocurrió allí fue intenso. Intensos fueron también los 2 años de trabajo anterior, pero digamos, toda esta revolución que había en cada uno de su propia vida, todos jóvenes, con todo un proyecto de vida y una cuestión preparando, armando su porvenir, cuando volvimos fue bastante interesante. Es una linda pregunta la que haces, porque fue muy interesante lo que ocurrió. Todos volvieron como si estuvieran dentro de un sueño, como onírico fue el regreso, ¿no? Fue para todos muy extraño volver a insertarse nuevamente, después de haber trabajado todos los días las 24 horas, desde que nos despertábamos hasta que nos íbamos a dormir. Cada día se trabajó 2 o 3 veces por día, se reunía el grupo y trabajábamos con todos los elementos, bueno, que se trabaja desde lo terapéutico, desde el psicoanálisis, pero con esta lectura agregada o este plus del lila, que es así como muy estimulante, algo muy provocador, más que estimulante, muy provocador. Los colores de India son provocadores, el estilo de vida en India provoca, como en otros lugares provocan otros estilos y otros colores, pero bueno, en este caso fue India. Cada uno estaba trabajando personalmente lo suyo y estaba muy metido consigo mismo. Yo estaba muy metida conmigo mismo y en ese meterme adentro mío fue donde yo pude ver todo aquello que yo no veía o pude percibir, todo lo que me estimula India para sacar desde los colores, desde la gente, y puntualmente las miradas, que fue para mí lo más significativo de ese lugar, mirar a los ojos sin pestañear, transmitiendo algo sin abrir la boca. Hay 2 cosas que me resultaron muy interesantes de India, que uno tuvo que ver con el crematorio. Participamos de 2 eventos del crematorio en el cual pudimos elaborar ese no drama que tienen cuando despiden a una persona que muere. Y es algo muy diferente en nuestra cultura y es algo que a mí desde lo particular, por mi historia, me generaba como otro conflicto. Y que estando allá y pudiendo ver cómo viven ellos ese adiós o cómo viven ellos esa transición, fue muy rico después de trabajarlo. Pude tomar de ahí un montón de cuestiones. Como también creo que la intensidad de vivir el presente, que viene de la mano con esto que menciono. El poder vivir intensamente el hoy y que eso sea como un concepto bastante básico un concepto muy propio para mis días, para mi día a día. No intento relacionarlo, no, yo lo único que intenté fue seguir trabajando como vengo trabajando hace 35 años con esta modalidad de trabajo, que a veces lo hago en Buenos Aires durante 2 o 3 días continuos, 4, lo he hecho hasta 5 días en alguna quinta o lo que fuera. En este caso he hecho otros viajes, pero este viaje fue un viaje más largo que los habituales, fue un país bastante lejano. Si bien hemos hecho en África, hemos trabajado en España, hemos estado tratando de recordar lugares en Francia, pero en este caso India, yo nunca intenté relacionarlo, porque esto ya sería hacer otro tipo de cosa. Lo único que intenté fue sumar esta sabiduría milenaria que tiene ese juego y que tiene India en general, traté de sumarlo. Esa sumatoria en este caso fue genial. Sí, creo que yo podría decirles que fue casi una de las experiencias más logradas, porque India tiene eso, estimula, provoca ese juego. Tampoco lo jugamos como se juega habitualmente el lila, que se juega con dados, es otro tipo de cosa. Lo jugamos desde un modo también particular. A mí me resultó muy interesante, una colega que hace Gestalt, no psicoanálisis, me introdujo de algún modo escribió un libro sobre el lila y me introdujo a este tema del lila
lilás, no lila, es lilá, y me interesó mucho lo que representa, porque es un juego que la serpiente se baja con la flecha, subís, bueno, es toda una cuestión que tiene que ver con lo que para cada uno es un modo de estar detenido en su existencia. O sea, subís o bajás, creces espiritualmente o no, digamos, porque en realidad es un crecimiento del ser. Podés llamarlo espiritual si querés o no, pero de todos modos es un crecimiento del ser. Entonces yo lo que tomé fue el modo en que estas líneas, ¿sí?, representaban, para el lila representaban determinados momentos del ser o del crecimiento intelectual de cada sujeto. Entonces yo tomé las líneas y de ese modo trabajé cada día. 8 líneas, 8 días de trabajo, más el inicio y el cierre. Creo que somos, o sea, realmente el modo de vivir es muy diferente. Creo que en realidad la riqueza que yo puedo tomar o que pudimos tomar en el grupo tuvo que ver con enfrentarnos a un montón de estímulos y a un montón de situaciones y desde nuestro conocimiento o desde el psicoanálisis atravesarlo. Y atravesarlo de un modo intenso, atravesarlo de un modo que nos quede riqueza para nosotros. No sé, yo creo que fue un caos de estímulos, de excesos en cantidad de gente, en olores, en todo. Ahora, lo que yo percibí estando ahí, desde donde yo estaba en ese momento parada, a mí no me volvió loca. No me enloquecí por esa cantidad de cosas, de estímulos. Al contrario, los tomé desde mi ojo y los puse en una foto. Yo he viajado varias veces a India, no fue mi primer viaje a India. Para mí la India es un lugar al que voy a volver infinidad de veces. En este caso es la primera vez que voy a trabajar en India, pero ¿qué representa para mí India? Representa un lugar asombroso, con mucho misterio y que guarda en sí un saber que creo que todos desde cualquier enfoque nos lo podemos apropiar en el mejor sentido, ¿no? De apropiarlo, de incorporarlo a nuestro modo de pensar. No es algo que nos expulse de nuestro modo, es algo que se puede conjugar, ¿no? Son diferentes culturas, profundamente diferentes, pero como yo considero que la verdad está en todos lados y solo es la lectura que uno puede hacer, es esa sumatoria que a mi criterio resulta muy interesante y muy enriquecedora, ¿no? Yo estoy muy conforme con lo que ha ocurrido allí. La muestra surge como una idea de Eva, estando allá en el viaje, de que con todo lo que estábamos trabajando podamos expresarlo en el arte que tiene que ver con nuestra pasión y con nuestra esencia. Y cuando llegamos acá y empezamos a trabajar y empezamos a armar la propuesta, encontramos que podía ser muy interesante para la embajada conocer las obras que habíamos armado, ser parte de la muestra y por eso fuimos a presentarles el proyecto buscando contarles nuestra historia allá en India. A partir del deseo con el material que teníamos, yo desde la fotografía y mi compañera Violeta desde ahí observó todo y cuando llegó acá expresó todo en un bastidor, pero junto con mi compañera la idea era poder mostrar aquel trabajo, digamos, todo ese arte tomado desde un lugar interior distinto al común. Y a partir de eso nos contactamos con la Embajada de India. El embajador nos recibió con un chai tea y muy amablemente escuchó la propuesta que teníamos para contarle. Pudimos además agregarle y transmitirle la vivencia que habíamos tenido y le interesó el proyecto, le parecieron atractivas las obras, las fotos y apostó a acompañarnos en el día de la muestra y nos ofreció la propuesta de llevar la muestra a diferentes lugares como para difundir nuestra mirada de la India.
Algo sucedió que seguramente ocurrió en otros lugares, pero no con esta intensidad, que fue el provocar, y esto creo que lo van a poder decir las personas que van a hablar ahora desde la pintura o desde la fotografía. En cada una de ellas despertó una pasión preexistente, pero la despertó ese trabajo, esa revolución interna, ese trabajar con cada cosa que desde lo más profundo iba ocurriendo, y ese despertar de lo más apasionado de lo artístico. Creo que esto es lo más contundente de lo que ocurrió en este viaje en particular. Hay gente que escribió sin haber escrito nunca, y lo que escribió tiene una intensidad también asombrosa. La fotografía, en el caso de la persona que sacó fotografías, capturó miradas, gestos de una intensidad increíble, desde su propia intensidad, desde eso que estaba ocurriendo en ese momento. La persona que pintó capturó la luz ingresando en las escenas de un modo que a mí particularmente me resultó sumamente intenso también, y que, bueno, todo esto ocurrió porque había una revolución desde adentro en un marco adecuado, digamos, ¿no? La India es un buen marco para infinidad de cosas, lo ha sido siempre. Ciencia para todos, el desafío. Tecnópolis pone a prueba tu inteligencia y tu intuición. En el pabellón de juegos matemáticos, entre laberintos, rompecabezas, toboganes y acertijos, vas a participar de una genial propuesta interactiva. Y además, sorprendete con la bicicleta de ruedas cuadradas, entre otras atracciones. Tecnópolis, el desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Vení con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnopolis.ar. Avenida General Paz Casa y Constituyentes, Villa Martelli. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación. Bueno, espero que les haya parecido interesante esta experiencia hecha por un grupo de argentinos. El programa de hoy finaliza acá. Los invito como siempre a visitar nuestra página web www.asiatv.com.ar y seguir acompañándonos en nuestro Facebook. Muchas gracias como siempre, los espero en 7 días con más una edición de Asia, Lejano Oriente.